El punto adicional era de que hay que tener cuidado con la entrada, porque tenemos dos posibilidades de configuración, como pull up y pull down. ¿Eso está claro? ¿Sí? Más o menos. Ya, cuando yo coloco un botón, puedo colocarlo como pull up o pull down. Preferible el pull up. ¿Cómo es el pull up? Como una resistencia a salida. Botón, tierra, y acá está la entrada. Entrada. Entonces, cuando el botón no está presionado, lo que entra es un 1. Y cuando yo presiono el botón, lo que sucede. El botón presionado o no presionado, ¿no? Entra un 1. Mientras que presionado, entra un 0. ¿Ya? Cuando está configurado de esa manera. Acá, yo veo que este botón lo ha configurado en pull up, por eso le he puesto una resistencia. Si yo hago esta configuración, entonces en mi setup tengo que poner input solamente. Solamente tengo que poner input. Porque hay otros ejemplos en donde tiene el Arduino y acá hay un pin y acá usa el botón. ¿Ya? El botón, ¿ya? Y este botón está a voltaje o a tierra, creo, pero no vemos una resistencia. No vemos una resistencia. ¿Por qué no vemos una resistencia? Eso está a tierra, ¿no? Está a tierra, GND. ¿Ya? ¿Por qué no vemos una resistencia? Porque él está usando la resistencia interna que tiene el propio Arduino. Hay una resistencia interna que la podemos usar para colocar el botón directamente sin tener una resistencia interna como allá. Si hacemos esto, ya no debemos poner input solamente. Debemos poner, ¿no? Input pull up. Porque está usando la resistencia interna del propio Arduino. Eso se entiende, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro, no? Si hacemos una conexión con una resistencia del botón, o sea, según el diagrama, eso es un pull up puro, por resistencia. Ahí hay que poner input. Pero si queremos usar la resistencia interna del Arduino, ¿no? Donde ya no va a aparecer la resistencia acá, estamos usando la resistencia interna del Arduino, hay que colocar input pull up. Bueno, esa es la observación. Ahora bien, configuramos los pines. Con el digital read leemos el valor del pin, ¿no? De entrada, que aquí configuramos como entrada, puede ser 0, puede ser 1, ¿ya? Y según el valor leído, hacemos la lógica correspondiente. Ya, eso está entonces recontra sencillo. Bien. Entradas, salidas, ¿no? Podemos sacar señales digitales, 0 o 1, ¿no? Para prender un LED o lo que sea, y podemos ingresar valores digitales también, ¿no? Ahora, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta al respecto? Lo demás va a ser lógica, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ahora miren, acá, acá, cuando vemos el pinado del Arduino, regresamos a este punto donde yo tengo mis 14 líneas digitales, del 0 al 13, ¿no? Del 0 al 13. Cada uno de ellos puede ser configurado
como entrada o salida. ¿Está bien? Pero hay algunas líneas que es preferible dejarlas porque tienen determinado fin. Por ejemplo, la línea 0 y la línea 1. La línea 0 y la línea 1 se va a usar para comunicación. Ahí tenemos, ahí dice TX 1, RX 0. ¿No? Eso es comunicación serial, transmisión-recepción. O sea, yo quiero conectar dos Arduinos. Que uno lea un botón y después del botón que ha leído, le pase la señal al otro para que sea el otro el que prenda o apague el electro. ¿Se dan cuenta? Ahí necesitamos hacer la conexión, ¿no? Con estas líneas de comunicación. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Bueno, entonces, este pin 0 y este pin 1, de preferencia, no lo usamos, usamos lo demás. Ahora bien, adicionalmente, en las líneas digitales, hay algunos que tienen un signo al costado del número, ¿no? En este caso, 11, 10, 9, 6, 5, 3, ¿no? Esos que tienen ese simbolito que es, su nombre es vírgula, ¿no? ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que este es un pin digital, que puede usarse como entrada o como salida de valores digitales 0 o 1. Pero además, tiene la opción de tener salida PWM. La salida PWM. ¿Qué cosa es la salida PWM? La salida PWM es una, ¿no? Pulse width modulation. Modulación por ancho de pulso, ¿no? Modulación por ancho de pulso. ¿Qué significa eso? Que por ahí podemos sacar una señal periódica. Una señal periódica que tiene una amplitud constante, pero la frecuencia es variable. O sea, yo puedo tener acá, ¿no? 0, 1, una señal con esta frecuencia. Pero si cambio de valor, luego vamos a ver cómo el ancho del pulso puede cambiar, ¿no? O incluso más pequeño. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este intervalo, el ancho del pulso tiene un determinado ancho. En este otro intervalo, el ancho del pulso ha disminuido. Y acá ha disminuido más todavía. Entonces, por esa salida PWM, yo genero una señal periódica, pero que tiene un ancho de pulso que lo puedo variar. ¿Ya? ¿Cómo lo varío? A este pin yo lo pongo como salida para empezar, ¿no? Pin mode, el pin 11, auto. Ya. Muy bien. Pero luego, cuando yo tengo, ¿no? El digital write, ya no usaría el digital write. Usaría el analog write. El analog write, ¿no? Escritura analógica. Por el pin 11. Voy a escribir por el pin 11 un valor. Ese valor va a ir desde 0 hasta 255. ¿No? Y dependiendo del valor, es que se tiene el ancho del pulso. Por ejemplo, de repente yo pongo acá
valor 80. El ancho punto va a ser así. Si le pongo más valor, 120, el ancho de pulso es menor. Acá le pongo 180, ¿no? El ancho de pulso es mucho más pequeño. Entonces, dependiendo del valor, el criterio del dispositivo que yo le ponga, el ancho de pulso va a cambiar, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Qué dicen? ¿Se entiende o no se entiende? Eso del fondo, que ni siquiera están mirando. Pero están mirando pantalla nada más. No la explicación que estoy dando. ¿Se entiende eso? Entonces, por el pin PWM puede ser manejado como un pin digital, entrada-salida, que maneje ceros y unos, igual que los demás pines. Pero además, tiene la capacidad de arrojar una salida PWM. La salida PWM es modulación por ancho de pulso. ¿Qué significa? Que va a arrojar una salida periódica, cuadrada, pero donde el ancho del pulso va a depender del valor que yo escriba. Y para usar la opción PWM, yo no puedo usar el digital write, tengo que usar el analog write, donde por el pin, ¿no? En este caso 11, yo escribo un valor. Ese valor va a ir entre 0 y 255. Y dependiendo del valor, va a ser el ancho del pulso. Si yo escribí analog write 11,80, va a haber un ancho de pulso de este tamaño y se va a mantener hasta que no haga otro analog write con otro valor. Si pongo otro analog write con 120, el ancho de pulso va a ser más pequeño. Y si le pongo un analog write de 180, el ancho de pulso va a ser mucho más pequeño todavía. Sigue siendo periódico, ¿eh? Pero su ancho de pulso más pequeño. Entonces, el ancho del pulso yo lo puedo cambiar simplemente colocando un valor entre 0 y 255 para que tenga un ancho mayor o un ancho mucho más reducido. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para controlar ciertos dispositivos que se manejan por frecuencia. Por ejemplo, con el programa de PIN, o sea, con este PIN, configuramos como salida. Ya muy bien. Pero ya no vamos a usar un digital write. Vamos a usar un analog write. A ver. Analog write. Por el pin 13. Por ahí, entero valor igual a 0. ¿Ya? Hacemos un retardo de un segundo. Hacemos un retardo de un segundo. Y acá hacemos valor igual a valor más 20. A ver, empezamos con valor 0. Vamos a saltar con el 13 valor. Hace un retardo de un segundo y después incrementamos valor más 20 y así continuamos. A ver, ¿qué pregunta? Comprende, ¿no? Ahí aprendió. Va a demorar aprender.
No prende. Ah, y que lo puede que no le interese. No avisa usted. Tiene que ser uno que tenga el simbolito de. No le dice nada. O que no prende. Tengo que usar. O que no se paga. Fue. Y ahora sí. Estamos usando el PIC 11. Entonces, el PIC 11. Ya. Entonces, por el PIC 11, ese es el que tiene que ver. A ver. ¿Macro? No, casi la sorprende ahora y no para. ¿Por qué no prendía? Ahora tengo que poner cero, ¿no? A ver si como dices. A ver, te quito para que sea solamente medio segundo. A ver, no se ve bien el efecto, ¿ya? Pero en un LED práctico, en un LED físico, ¿qué va a suceder? Es como un dimmer, ¿no? Ustedes conocen un dimmer, ¿no? Es ese circuitito que usted tiene la luz en su cuarto, conectado con la lámpara, ¿no? Lo giran y la luz va disminuyendo en intensidad, o subiendo, ¿no? Entonces, ¿no? Pero acá lo está haciendo con frecuencia, ¿no? Con frecuencia. Entonces, si al LED yo le doy un cierto valor, lo va a prender completamente. Y si le doy un valor bajo, lo va a apagar un poquito, pero es una cosa gradual, ¿no? Que en un extremo lo apaga y después va prendiendo poquito a poquito, en intensidad, hasta que llega a su máximo valor. Bueno, ese sería un uso, ¿no? Para darle un nivel de potencia al elemento. Pero un uso mucho más, señores, un uso mucho más frecuente es el caso de un servo. ¿Qué es un servo? Un servo. Un servo es un pequeño motor que tiene un circuito de control. ¿Ya? Un servo es un pequeño motor que tiene un circuito de control que le permite posicionarse en una ubicación determinada. A ver. A ver, señores. Por ejemplo, vamos a mostrar acá un servo. Uno muy simple que es un servo LED. Este es un servo. ¿Cuántos de esos que más tienes? A ver. Señores. Este es un servo
Este es un servo, que es un pequeño motor, pero que dentro tiene un circuito de control, que lo que va a hacer que se coloque en una posición determinada. Acá tenemos un eje, pero acá hay un brazo. Acá hay un brazo. Ese brazo que está acá se puede mover de 0 a 180 grados. ¿Ya? De 0 hasta 180 grados. Entonces, yo puedo hacer que este brazo se coloque en 0 grados, o moverlo a 45 grados, o a 180 grados. Y una vez que lo coloque en una posición, ahí se queda. ¿Ya? ¿Cómo determino el ángulo al que quiero que se ponga? Simplemente por el valor de señal PWM que le estoy enviando. Ese es el uso más frecuente del PWM para la gente que hace IoT, para controlar en qué ángulo se coloca el servo, ¿no? Tu brazo. Entonces, Arduino, a ver, y acá. Bueno, ya. A ver, esto y Arduino servo de ya, y de acá. A ver, estamos eso. Ya, esta aplicación está bien. Lo ubicado. A ver, yo esto cogí, aplico servo BT, y este segundo que está acá, servo 4 cogí, eso te veo. ¿Ya? Está conectado al Arduino. Igualmente acá esto es un cachito porque la línea lo pone encima del motor, debe tenerlo más arriba. ¿Ya? Mucho cachito ahí. Ya, bien. Este servo tiene tres líneas de entrada. Uno es voltaje, el otro es tierra y el otro es la señal PWM. Conectado a una línea PWM, tiene que ser PWM. ¿Ya? Tiene que ser PWM. ¿Cuál está usando? Está usando la línea 11, que es PWM. ¿Está bien? Entonces, está usando la línea PWM. Bueno, acá, adicionalmente, está usando una librería servo, incluye el servo.h, para que pueda trabajar fácilmente. Usa la librería servo.h y de esa manera él ya puede crear un objeto servo 1 de la clase servo, luego hace un attach, el pin. ¿Qué pin está usando? 11, pin 11. ¿Ya? Lo asocia al objeto y de esa manera para él es más fácil, porque está usando la librería. Acá tiene servo1.write 0, o sea, ángulo 0. ¿No? Un relay de un retardo de 5 segundos, servo1write 90, o sea, un ángulo de 90 grados. Después 180 grados. Entonces, cuando yo le pongo un ángulo, acá estamos usando la librería, por eso que yo lo pongo en ángulo. Si no usara la librería, tendría que poner un valor entre 0 y 255. Pero mejor creo que es usar la librería. Como ustedes pueden ver, el brazo de este robot, de este motor, perdón, se pone en 0 grados, en 90 grados, 90 grados, y después a 180 grados. 180 grados. Ya, entonces, el eje vertical. El eje vertical. Acá arriba es 0. Después, 90 grados. Acá 90 grados.
y después 180. 180 grados. ¿Ya? Entonces simplemente con la rutina yo lo estoy colocando en el ángulo que yo quiero. 0 grados, 90 grados, 180 grados. 0 a 180 grados. De 0 a 180 grados. Y para manejar ese servo, ¿no? se necesita señal PWM. Dependiendo de la señal PWM que le enviemos, se coloca en un ángulo específico. Podemos hacer el manejo directo o, de repente más fácil, usando la librería. ¿No? La librería servo hace que yo cree los objetos servo y simplemente, usando su propia librería, escribo directamente el ángulo. Ahora, acá hay una observación que debo realizar, ¿ya? Pero que es importante. El servo es un motor que tiene una determinada potencia, consume una determinada corriente. Entonces, este servo 9G es el servo más simple que van a encontrar. Costará 10 soles, algo así. ¿Ya? Y es de plástico. ¿Ya? Y no consume mucha corriente, pero tiene muy poca potencia. Podrá levantar un lapicero, pero no más, no va a levantar un martillo. ¿Ya? Entonces, un motor, incluyendo un servo, nunca debe conectarse directamente al Arduino. ¿Por qué? Porque lo va a quemar. Porque el motor jala corriente y el Arduino no puede dar mucha corriente, da una pequeña corriente nada más. La única excepción es que le pongamos este motorcito, que es de muy poca corriente. Allí sí podemos manejar el servo directamente, por los pines del Arduino. Pero si no, no. Si es un servo de mayor capacidad, no podemos hacer eso. O si queremos manejar 3, 4 servos, tampoco vamos a hacer eso. ¿Por qué no? Porque lo quemamos. Al Arduino o al SP32 que tenga, lo vamos a quemar. Porque consume mucha corriente. Entonces, cuando se necesita un servo de mayor capacidad, o bien poner varios servos, hay que instalar o hay que usar hay que usar lo que se conoce como un driver. Eso consume mucha corriente. Si lo conectas directamente al Arduino, el Arduino ya fue. Entonces, para eso se usa un driver. ¿Qué cosa es un driver? Es una placa de circuito especializado para manejar alta potencia. Alta o mediana potencia. En este caso, acá tenemos el Arduino que está usando a este driver. Este driver ya va a tener toda la corriente, ¿ya?, que necesita para manejar los 4 servos. ¿Ya? Ese driver se compra aparte y hay que, la línea de control la hace el Arduino, pero la corriente la proporciona este módulo que tiene que estar conectado a un voltaje de 12 volts o algo así. ¿Ya? Entonces, ¿yo puedo conectar un servo a mi Arduino? Sí. En modo virtual sí. En modo físico también, pero solamente uno y el de muy poca capacidad de corriente. Si quiero conectar un servo de mayor capacidad, siempre tiene que ser con un driver. ¿Ya? Un driver de motor. Esos hay bastantes, cuestan 10, 15 soles. ¿Ya? Pero con ellos tiene que ser. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Ya? Entonces el driver se usa cuando necesito varios servos o cuando necesito mayor corriente. Bien, señores. Entonces, ya ustedes saben lo que es un servo. Ya hemos visto su funcionamiento, ya hemos visto que hay una librería que permite manejarlo fácilmente y su manejo es a través de una línea PWM. Tiene que ser PWM. Yo puedo hacer
que mi placa controle elementos. Por ejemplo, un servo, por ejemplo, luces, por ejemplo, un parlante, ¿no? ¿Ya? Etcétera. Cuando yo estoy controlando a un elemento externo, esos elementos externos se conocen como actuadores. ¿Qué cosa es un actuador? Un actuador es un elemento a través del cual el alumno puede controlar, ¿no?, su entorno, ¿no? Puede ser un servo, pueden ser unas luces, yo hago que el Arduino prenda o apague las luces, ¿no? Puedo hacer que sea un parlante, puedo hacer que el Arduino saque música por un parlante, ¿no? O sea, cualquier elemento que es manejado por un Arduino para afectar el contexto, el entorno, eso es un actuador, ¿no? El Arduino está actuando. ¿Está bien? Ahora, cuando yo tengo un elemento que ingresa información, esto es un sensor. ¿Ya? Sensores. Entonces, elementos que me permiten ingresar información son sensores. Y estos sensores hay muchos. Hay sensor de temperatura, sensor de corriente, sensor de presión, sensor de peso, sensor de gas, sensor de detección, sensor de todo tipo, sensor de ultrasonido.